Cierra los ojos por un instante. Imagina que afuera aún está oscuro. Todo permanece en silencio. No hay ruidos, no hay demandas. Solo tú, despierto. Otra vez. 4 de la mañana. Tal vez 5. El reloj parece burlarse de tu cansancio. Y surge el pensamiento: ¿por qué siempre me despierto a esta hora? Te das vueltas en la cama. Te acomodas de un lado, luego del otro. Intentas volver a dormir. Intentas ignorarlo. Pero algo dentro de ti no se apaga. Quizás pienses que es solo insomnio. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es la edad? ¿Qué es el cuerpo agotado y confundido? Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si ese despertar, siempre entre las 4 y las 6 de la mañana, fuera un susurro de lo invisible? Un llamado sutil del alma intentando alcanzar tu conciencia antes de que el mundo despierte y la confusión mental se adueñe de todo otra vez. ¿Y si ese momento no fuera una interrupción del sueño, sino una invitación? Bruce Lipton nos recuerda que entre el sueño profundo y el despertar, nuestra mente entra en un estado de profunda receptividad. Es un umbral, un espacio entre dos mundos. La mente consciente aún no ha tomado el control y el subconsciente está aquí abierto, disponible. Es una ventana biológica, una grieta energética. Es como si el cuerpo dijera: ahora puedes escucharme. Gregg Braden va más allá. Él muestra que en ese horario de la madrugada, el campo del corazón se sincroniza con los ritmos de la Tierra. No es metáfora, es vibración científica, es espiritualidad en frecuencia. Entre las 4 y las 6 de la mañana estás conectado con lo más puro, el campo de la creación, la inteligencia del todo, la memoria del universo. Pero ¿qué hacemos casi siempre? Juzgamos, rechazamos, intentamos forzar al cuerpo a dormir cuando lo que está intentando es despertar al alma. Decimos: necesito descansar, cuando en realidad estamos escapando de una escucha que duele. Porque ese despertar no es solo físico, es simbólico, es energético, es emocional. Es un punto de ruptura entre lo que fuimos y lo que estamos a punto de convertirnos. Pero eso asusta, porque cambiar siempre asusta, y quizás estés justo en ese punto, despertando sin entender, sintiendo un vacío que no puedes nombrar, una incomodidad que no se explica, una inquietud silenciosa que solo aparece en la madrugada. Y te entiendo, porque esto no es locura, no es una disfunción, es alineación. Es como si el universo dijera: escucha ahora, porque cuando llegue el día, será demasiado tarde para oír lo que tu alma está intentando decirte. Por eso esta introducción no es una advertencia, es un abrazo, una invitación a no volver a dormir tu conciencia cuando tu cuerpo está intentando despertar a tu alma. No se trata de madrugar, se trata de despertar, de verdad, porque a veces lo que llamamos insomnio es solo el alma pidiendo paso. Y si lo ignoras, seguirás dormido dentro de tu propia vida. No es insomnio, no es azar, no es un simple desajuste del cuerpo, es un llamado, un ajuste vibracional profundo que tu mente aún no logra comprender, pero que tu biología ya comenzó a responder. Despertar entre las 4:08 y las 6:00 no es una coincidencia, es sincronía. Es como si algo en ti, mucho más antiguo que tu historia, más sabio que tu pensamiento, supiera que ese es el momento exacto en el que algo dentro de ti necesita ser escuchado. Durante ese intervalo, tu cuerpo no está fallando, está afinándose, y lo está haciendo con una precisión silenciosa, como una cuerda que encuentra la nota perfecta en medio del silencio absoluto. Según la medicina oriental, el hígado se activa en esas horas para procesar emociones reprimidas. Es decir, mientras tú crees que el cuerpo está interrumpiendo tu descanso, él en realidad está liberando lo que callaste durante días, meses o incluso años. Lo que se mueve no es solo un órgano, es tu campo energético entero, es tu vibración. Y lo que emerge a esa hora no es el insomnio, es tu verdad no dicha, tu tristeza negada, tu deseo olvidado.
Esa incomodidad que te empuja a abrir los ojos en medio de la noche, muchas veces, es la misma que te empujará, si tú lo permites, a una nueva versión de ti, más alineada, más consciente, más despierta. Y sí, puede doler, porque acceder a emociones reprimidas no siempre es placentero, pero es real, es profundamente transformador. El cuerpo no grita por capricho, el cuerpo llama, susurra, y si lo escuchas, puede mostrarte todo lo que tu mente diurna ha aprendido a censurar. Entonces, la pregunta que queda es, ¿y si ese despertar incómodo fuera en realidad el primer paso hacia tu verdadera sanación? Hay un tipo de verdad que solo se deja escuchar cuando todo afuera calla, y hay partes de ti que solo se atreven a surgir cuando no hay nadie más mirando. Entre las 4h y las 6 de la mañana, tu mente todavía no se ha vestido de rutina, de obligaciones, de máscaras. Estás desnudo de estímulos, y eso abre un portal. Un espacio interno donde las respuestas que buscabas durante el día emergen con una claridad inesperada. En ese horario, tu cerebro está operando en ondas alfa y teta, estados de profunda conexión con el subconsciente. No estás completamente dormido, no estás completamente despierto. Estás disponible, como si el alma aprovechara ese breve intervalo para hablarte sin interferencias, sin filtros, sin el ruido de la lógica ni la presión de lo urgente. Solo tú y tu verdad. Bruce Lipton nos enseña que ese es el momento ideal para sembrar nuevas creencias, porque el subconsciente, que normalmente actúa en piloto automático, se vuelve receptivo. Lo que digas, sientas o pienses en esos minutos puede ir directo al núcleo donde se guardan tus patrones más antiguos. Y por eso, muchas veces, ese despertar incómodo viene acompañado de sensaciones extrañas, tristezas súbitas, nostalgias sin razón, intuiciones profundas. No estás imaginando, estás accediendo. Lo que ocurre en la madrugada no es solo un fenómeno biológico, es un umbral espiritual. Es el momento en que las emociones no reprimidas encuentran su escape. Es cuando el alma, por fin, tiene espacio para hablarte. Y lo hace en su idioma, sensaciones, imágenes, memorias. No siempre con palabras, no siempre con lógica, pero siempre con verdad. Entonces, si te despiertas en esa hora silenciosa y todo parece extraño, tal vez no sea confusión. Tal vez sea claridad. Una claridad que, durante el día, tu mente no se permite ver, porque el ruido tapa, porque el miedo protege, porque la costumbre adormece, pero de madrugada no hay donde esconderse, y en ese desnudo interior lo que parecía confuso se vuelve revelación. Porque a veces la respuesta no llega cuando preguntas, sino cuando te rindes al silencio. Hay momentos en los que lo más fácil parece ser cerrar los ojos de nuevo, volver a la almohada, forzar el cuerpo al descanso, convencerte de que es mejor no pensar, no sentir, no profundizar. Pero a veces, ese regreso al sueño no es alivio, es fuga. Es el intento inconsciente de evitar lo que estaba a punto de emerger, porque justo en ese instante, entre el sobresalto del despertar y la decisión de no moverse, algo profundo estaba por revelarse, y tú, quizás sin saberlo, lo apagaste. Volver a dormir puede parecer inocente, pero si ocurre justo en ese momento de conexión sutil, donde las ondas cerebrales estaban abiertas, donde la energía comenzaba a alinearse, puede convertirse en un retorno a la programación antigua, esa que ya no te sirve, esa que te mantiene repitiendo patrones, esa que impide la transformación. Bruce Lipton explica que la mente subconsciente no se transforma con información intelectual, sino con repetición emocional en estados receptivos. Y uno de los estados más receptivos es precisamente el que ocurre entre el sueño profundo y el despertar. Es decir, ese instante en el que despiertas inesperadamente y sientes que algo invisible te toca por dentro. En ese breve espacio estás en territorio fértil.
Y lo que plantes allí, sea una emoción, un pensamiento o una creencia, puede echar raíces en lo más profundo de tu ser. Pero si en vez de quedarte presente, vuelves a dormir por inercia, podrías estar apagando la chispa de una nueva conciencia. No porque dormir esté mal, no porque descansar sea un error, sino porque muchas veces lo que está emergiendo no es agotamiento, sino luz. Y volver a dormir no es descanso, es negación. Es como cerrar la puerta justo cuando la respuesta estaba por entrar. Y por eso, ese despertar repetido a la misma hora no es casual, es persistente. Porque lo que tu alma quiere mostrarte no desaparece. Insiste, hasta que lo escuches, hasta que lo sostengas, hasta que lo honres. Entonces, si alguna vez sentiste que volvías a dormir solo para no sentir, tal vez sea hora de preguntarte, ¿qué parte de mí estoy evitando ver cuando apago la madrugada? Hay errores que no se notan a simple vista, que no duelen con fuerza, pero desgastan en silencio. Y uno de ellos es ignorar este llamado que se repite cada madrugada como un susurro que insiste. Porque no se trata de levantarse temprano, no se trata de productividad, ni de disciplina. Es algo mucho más sutil, más íntimo. Es una frecuencia, un eco interior que vibra cuando todo afuera está dormido. Es quizás el único momento del día en que tu alma logra hacerse escuchar sin ser interrumpida por el mundo. Gregg Braden nos recuerda que las culturas ancestrales honraban este horario como sagrado. Era la hora del espíritu, del contacto con lo invisible, del diálogo silencioso con lo divino. No había pantallas, no había urgencias, no había ruido, solo el pulso del corazón alineado con el pulso de la tierra. Porque en ese pequeño espacio entre la noche y el amanecer ocurre algo que la ciencia moderna recién empieza a entender. El cuerpo entra en coherencia con un ritmo mayor, con un campo que nos contiene, con una conciencia que nos guía. Hoy, sin embargo, vivimos hiperconectados a todo, menos a nosotros mismos. Despertamos en la madrugada y en lugar de escuchar, encendemos el celular, revisamos notificaciones, nos distraemos del vacío como si el silencio fuera una amenaza. Ignoramos señales del cuerpo que no encajan en nuestras rutinas. Llamamos insomnio a lo que es intuición. Llamamos interrupción a lo que es revelación. Y así apagamos una y otra vez la posibilidad de entrar en contacto con lo que verdaderamente importa. Este error no deja marcas inmediatas, pero deja un vacío, una desconexión. Porque cada vez que ignoras ese ciclo energético, cada vez que decides no sentir lo que emerge, refuerzas la distancia entre quién eres y quién estás destinado a ser. No porque seas débil, no porque estés fallando, sino porque aprendiste, como casi todos, a tener miedo del silencio, a temerle a lo que no se explica con palabras, a evitar lo que no se puede controlar. Pero la verdad es que, si no escuchas ahora, la vida encontrará otras formas de hablarte, más intensas, más ruidosas. Porque lo que tu alma necesita revelar no desaparece. Espera, y cuando por fin estés dispuesto a mirar de frente esa energía que llama en la madrugada, entenderás, no era insomnio, era guía, era inicio, era verdad. Hay momentos en los que el pensamiento se vuelve un ruido, una sobrecarga, una barrera entre tú y lo esencial. Y muchas veces, cuando despiertas en plena madrugada, la mente, tan habituada a resolver, se activa de inmediato. Comienza a repasar lo pendiente, a buscar explicaciones, a anticipar problemas, pero ese no es el propósito de ese despertar. No es para pensar, no es para entender, es para sentir, para recibir, para crear. Ese instante de quietud no exige respuestas, no pide lógica. Es un espacio vacío que solo se llena con presencia, no con esfuerzo mental, sino con entrega vibracional. Es como si el universo abriera una rendija entre dimensiones, y tú, desde ese lugar sin tiempo, pudieras plantar una intención pura, una pregunta sincera, un deseo del alma, y luego,
quedarte en silencio, sin forzar, sin esperar, solo permitir que algo más grande responda desde dentro. Gregg Braden nos habla del campo unificado, de una inteligencia que nos rodea y nos atraviesa. Ese campo no responde a la urgencia del ego, responde a la vibración del corazón. Y en esa hora sagrada, cuando todo está en pausa, el corazón encuentra su tono más claro, no para pensar con la mente, sino para dialogar con la vida desde otro nivel de conciencia, uno que no necesita palabras, uno que se expresa en forma de intuición, de imagen, de certeza suave. Por eso, si alguna vez despertaste y sentiste la necesidad de escribir, de llorar sin razón, de quedarte quieto mirando la nada, quizás ya estabas en ese diálogo, en esa conexión. Quizás tu alma estaba creando en silencio, aunque tu mente no supiera qué estaba pasando. Y eso también es creación, porque crear no es solo hacer, es permitir, es gestar en lo invisible lo que un día se volverá visible. Entonces, si te despiertas en ese momento y no sabes qué hacer, tal vez no haya nada que hacer. Tal vez sea el momento de no hacer, no pensar, no resolver, solo estar y escribir una pregunta, si así lo sientes. Una pregunta abierta, viva, como una semilla lanzada al viento. Y luego, dejar que la respuesta llegue cuando esté lista, porque el campo siempre responde, pero lo hace en su tiempo, en su lenguaje, y solo cuando tú estás lo suficientemente presente como para escuchar sin pedir. Hay un instante en la madrugada donde el cuerpo comienza a hacer algo silencioso, pero profundamente sagrado. No es solo un cambio fisiológico, es una transición entre mundos, entre el final del sueño y el inicio de un nuevo estado de conciencia, entre lo que ya fue y lo que está por ser, y en ese intervalo, la biología trabaja de una manera que pocas veces se percibe, pero que tiene un impacto profundo en tu energía, en tu vibración y en tu capacidad de transformación. Hormonas como la melatonina, asociada al descanso, comienzan a disminuir, mientras que el cortisol, relacionado al estado de alerta, empieza a activarse. Pero esta transición no es instantánea, es gradual, es delicada. Es como si el cuerpo te ofreciera un puente, ni totalmente dormido ni completamente despierto. Es ese momento donde lo invisible aún está presente y lo concreto todavía no domina. Es allí donde ocurre algo poderoso, el acceso a una mayor maleabilidad mental y emocional. Bruce Lipton nos enseña que ese es uno de los momentos más fértiles para reprogramar las creencias que llevas en lo más profundo. Porque justo cuando las ondas cerebrales se encuentran en ese tránsito sutil entre el descanso y la vigilia, la mente subconsciente está más permeable, más abierta, más dispuesta a soltar los viejos programas y recibir nuevas instrucciones. Es como si la conciencia, apenas comenzando a encenderse, aún no hubiera cerrado la puerta al alma. Y no es casual que esto ocurra en la madrugada. Es un horario que no pertenece a nadie, ni al ayer, ni al hoy. Es un umbral. Y en ese umbral el cuerpo parece recordarte que la transformación real no comienza con un acto externo. Comienza dentro. Comienza con una disposición interna, con una escucha sincera, con una presencia suave que le dice al cuerpo: estoy aquí, te escucho, estoy dispuesto a cambiar. Entonces, lo que parece un simple despertar antes del amanecer puede ser mucho más que eso. Puede ser el cuerpo alineándose con un nuevo estado del ser. Un estado donde las antiguas certezas comienzan a disolverse y una nueva forma de habitar la vida empieza a tomar forma. En silencio, en lo sutil, en la madrugada. Allí donde lo biológico y lo espiritual se entrelazan en una danza que solo el alma reconoce. Hay momentos en que el alma no grita, solo susurra, y esos susurros llegan en la madrugada, cuando todo está quieto, cuando el mundo duerme y el velo entre lo visible y lo invisible se hace más fino. Pero para escuchar ese llamado no basta con estar despierto. Es necesario estar presente, despierto por dentro, abierto,
disponible, no con la urgencia del cuerpo, sino con la entrega del espíritu. La noche anterior guarda la clave, porque lo que ocurre al despertar no comienza ahí. Comienza en la intención que siembras antes de dormir, cuando te acuestas y en silencio le pides a la vida claridad. Le ofreces tu vulnerabilidad al universo y le dices: muéstrame lo que aún no comprendo. Permíteme recordar lo que ya soy. Esa intención, lanzada suavemente en la noche, prepara el terreno para lo que puede nacer al alba, y si abres los ojos entre las 4 h y las 6 oros, sin razón aparente, tal vez ya estés en el umbral. Entonces, sin prisa, sin juicio, puedes simplemente quedarte ahí, en ese instante suspendido. Sentarte en la cama, con el cuerpo todavía tibio de sueños. Respirar con atención. Sentir cómo el aire entra y sale, lento, sin esfuerzo. Y dejar que la pregunta emerja desde dentro, sin pensarla demasiado. ¿Qué está listo para nacer en mí hoy? No busques una respuesta inmediata. No la exijas. Solo deja que la pregunta vibre en tu campo, que se acomode en tu pecho, que abra espacio. Porque a veces lo que nace no es una idea, es una sensación, una certeza suave, una emoción que no sabías que estaba esperando por ti. Y eso ya es transformación. Este pequeño ritual no es una técnica, es un gesto, un acto de amor hacia ti mismo, una forma de decirle a tu alma: te escucho, estoy listo. Porque cuando el cuerpo despierta antes que la mente, muchas veces es porque la conciencia está pidiendo paso. No para correr, no para resolver, solo para recordar. Recordar quién eres cuando no estás dormido en el personaje, ni atrapado en la rutina. Quién eres cuando tu alma habla sin miedo. Durante meses, ella pensó que tenía insomnio. No entendía por qué, casi siempre a la misma hora, despertaba con el corazón agitado y una sensación extraña en el pecho. Probó de todo: infusiones, técnicas de relajación, música suave. Nada parecía funcionar. Lo que no sabía es que lo que intentaba apagar no era un síntoma, era un llamado. Un llamado que no venía del cuerpo ni de la mente, sino de lo más profundo de su ser, de ese lugar donde la vida guarda las verdades que aún no han sido reveladas. Al principio, resistía. Se volvía a dormir. Se molestaba consigo misma. Pensaba que algo andaba mal. Pero un día, en lugar de luchar contra el despertar, decidió quedarse quieta. No buscó explicaciones, no se obligó a entender, solo respiró y escuchó. Y en ese silencio, algo se movió. Algo dentro de ella, que había permanecido dormido por años, comenzó a despertar. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Comenzaron a llegarle intuiciones, imágenes, recuerdos, una claridad que no venía de la lógica, sino del alma. Aquel despertar que antes vivía como una interrupción se convirtió en una puerta hacia partes de sí misma que había olvidado. Empezó a escribir cada mañana lo que sentía, no para entender, solo para expresar, y poco a poco su vida comenzó a cambiar, no desde fuera, sino desde dentro. En 3 meses sintió que algo esencial en ella se había reorganizado. Como si al escuchar lo que antes ignoraba, su alma por fin hubiera encontrado espacio para florecer. No fue magia, fue presencia, fue disponibilidad, fue la decisión de no apagar más aquello que pedía ser visto. Lo que parecía una molestia se reveló como el impulso necesario para un nuevo ciclo. Y su historia no es única, es símbolo. Porque cada vez que dejamos de huir del silencio, cada vez que honramos lo que emerge en la madrugada, algo profundo se reordena en nuestra existencia. No como una meta que se alcanza, sino como un despertar que al fin se permite ser vivido. Hay relojes que miden el tiempo, pero hay otros, más sutiles, más profundos, que no se rigen por minutos ni por días. Son los relojes del alma. Los que marcan el momento exacto en que algo dentro de ti está listo para cambiar. Y esos relojes no hacen ruido, no tienen manecillas, no siguen el calendario, solo vibran, solo llaman, solo despiertan cuando la conciencia está madura.
y muchas veces, ese despertar ocurre entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana. Bruce Lipton nos recuerda que la biología responde a nuestras creencias, pero también señala algo aún más delicado. Hay momentos en que el cuerpo cree antes que la mente, se anticipa, presiente, intuye y actúa como un canal de transformación antes de que tú puedas entender lo que está pasando. El cuerpo despierta porque el alma ya decidió que es tiempo de volver a recordar. Y eso no se negocia con la razón, se rinde uno a eso. Gregg Braden lo completa con sabiduría. Los ritmos de la Tierra no solo regulan la naturaleza, también susurran a nuestro interior. Son invitaciones sutiles a recordar quiénes somos cuando todo lo demás se apaga, cuando el mundo duerme, cuando el ego no interfiere. Son momentos donde lo divino se hace audible, no con palabras, sino con presencia. Y estar despierto en ese instante es un privilegio sagrado. Por eso, no es sobre madrugar, no es sobre forzarte, no es sobre cambiar tu rutina. Es sobre despertar, de verdad. Es sobre entender que cada vez que te abres los ojos a esa hora incierta, tal vez no sea el insomnio quien te visita. Tal vez sea la vida misma, susurrándote que es tiempo. Tiempo de soltar, tiempo de escuchar, tiempo de recordar. Porque la hora de cambiar no siempre llega cuando el sol se eleva en el cielo. A veces llega en la oscuridad, cuando todo está en calma y solo tu alma permanece despierta. Y si estás leyendo esto, si algo de todo esto resuena dentro de ti, quizás la pregunta final no sea ¿por qué me despierto?, sino ¿qué parte de mí está intentando por fin despertar?